En este año 2022, esforcémonos y sirvamos. Fundamentados en la palabra de Dios. Prepárate para lo que el Señor tiene para nuestra iglesia. En St. contamos contigo. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos. Un abrazo fraternal para los que nos acompañan desde YouTube y un saludo muy especial para todos los que estamos acá, reunidos esta noche presencialmente. Hoy es un día especial, hoy es una noche especial. Venimos a alabar, a adorar, a reconocer, a conocer y a vivir cada vez más la palabra del Señor, a pasar este tiempo de alabanza y de adoración para nuestro Rey. Quiero que en esta noche abramos nuestras Biblias en Marcos 2.4. Marcos 2.4, esta mañana pues nos enviaron una reflexión que yo sé que el Señor quiere que la compartamos con todos ustedes, que la vivamos, que la hagamos una verdad para nuestras vidas. Entonces, dice la palabra del Señor en la Reina Valera. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. En la reflexión dice lo siguiente: tiene que haber una determinación tan fuerte en ti que los obstáculos no puedan detenerte. No avanzaste hasta aquí para quedarte de brazos cruzados. Inténtalo una vez más. Ejerce fe. Tienes que quitar ese techo que te limita, que te estanca. En tu corazón hay una voz que grita: no me daré por vencido. Este es un tiempo para gente determinada. No dejes pasar tu oportunidad. Tu respuesta está esperando. Y esa respuesta la podemos hallar en la palabra del Señor. Sabemos que este mes hemos estado aprendiendo, reforzando la importancia que tiene la palabra del Señor en nuestras vidas, el poder por el cual Él la creó para que nosotros tuviésemos ese libro de vida, esa guía para nuestro diario vivir. Por eso tenemos que aprender a buscarla, a escudriñarla, a hacerla parte de nuestra vida, hacerla una realidad, hacerla nuestro diario vivir. El estar en comunión con el Señor nos lleva a tener esa determinación a seguir adelante, a tener la fortaleza, a saber que solamente en Él tenemos todo, tenemos esa fe que mueve montañas y solo Él nos da ese amor infinito, inquebrantable. Entonces, por eso vivamos siempre la palabra del Señor. Vamos a empezar esto con una oración
para poner este tiempo en manos del Señor. Bendito Señor, Padre maravilloso, te damos muchas gracias, Señor, por ese privilegio que tenemos esta noche de estar aquí, de estar reunidos, Señor, en tu santo nombre. Señor, esta noche venimos, Señor, hambrientos y sedientos de tu palabra, sedientos de tu verdad, Señor, de ese mensaje que tienes para nuestras vidas, Señor. Y también venimos con un corazón, Señor, contrito y humillado hacia ti, bendito Dios, con ese anhelo de nuestro corazón de adorarte, de alabarte, Señor, de decirte con nuestras palabras cuánto te amamos, Señor, cuán importante eres para nuestras vidas, Padre Santo. Gracias, bendito Dios, por habernos llamado, por habernos escogido, Señor, por hacernos parte de tu rebaño, Señor, por hacernos hijos tuyos, Padre de la gloria. Gracias, Señor, porque cada día nos cuida, Señor. Acabó ya esta semana, bendito Dios, y siempre, Señor, pudimos contar con tu presencia, con tu cuidado, Señor, con tu alimento, con tu provisión, bendito Dios. Gracias, bendito Señor, porque estás siempre a nuestro lado, siempre cuidándonos, dándonos lo mismo. Queremos poner en nuestras manos, en tus manos, Señor, nuestros pensamientos, las acciones, Señor, que hayamos hecho en este día, en esta semana, bendito Dios, para que seas tú limpiándonos, Señor, para que seas tú purificándonos, bendito Dios, perdonándonos, Señor, porque muchas veces cometemos muchos errores, Señor, de pensamiento, de obra o de palabra, Señor, pecamos en contra tuya. Por eso queremos pedir que tú nos limpies, Señor, en esta noche, que tú nos laves, Señor, así como dice tu palabra, Señor, y nos dejes blancos como la nieve, bendito Dios. Y te pedimos, Espíritu Santo, que pongas en nosotros esa determinación, esa fuerza, Señor, para cada día de hacer lo mejor para ti, para cada día, Señor, esforzarnos por agradarte, por tener pensamientos, palabras, acciones, Señor, que a ti te gusten, que a ti te agraden, bendito Dios. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tomes tú el control de este tiempo, que nos llenes de tu hermosa presencia, de tu hermosa unción, que tomes el control de los equipos, Señor, que tomes el control de todas las personas que estamos acá, que fuera pensamientos que quieran distraernos, que quieran apartar, Señor, nuestro corazón y nuestra mente de ti. Y te pedimos, Espíritu de Dios, también que traigas, Señor, esas personas que también están ya en camino, que quites todo tropiezo, que quites cualquier inconveniente, Señor, y que vengan, Señor, porque sabemos que como hijos tuyos queremos adorarte, queremos alabarte, bendito Dios. Estamos en tus manos, Señor, y nos preparamos en este tiempo para adorarte y decirte, Señor, que eres nuestro Dios increíble, que eres nuestro Dios admirable, Señor, que damos en tu hermosa presencia en el nombre de Cristo Jesucristo. Amén. Invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble. Todopoderoso, grande.
sea su alabanza. Todo el que tenga un Dios increíble le va a alabar de una manera increíble esta noche. 1, 2 y 3 arriba. Quieren venir a su presencia a alabarle. Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios, 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. A la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa
Dios en tu casa. Así es. Bueno, podemos tomar asiento. Vamos a continuar con los anuncios ya después de este tiempo de fiesta, de alabanza, de darle gracias al Señor, de poder tener de verdad que esa oportunidad maravillosa de venir aquí a compartir a la casa de Dios, de estar unidos como hermanos y de poder gozarnos en su presencia. Entonces, para recordarnos, pues, debemos estar siempre presentes y agendando de una vez los miércoles, la reunión que tenemos el miércoles, pero este miércoles es especial, ¿cierto? Esa es la reunión mensual de mujeres, miércoles 26 a las 6 de la tarde, aquí mismo vamos a tener un tiempo especial donde nos vamos a reunir todas, por eso se puede ese horario, para que nosotros las que no podían venir a las 4, entonces podamos venir a las 6, nos vamos a encontrar, compartir de la palabra del Señor y compartir nosotras también como hermanas. Entonces, para que inviten a sus amigas, a su vecina, a su mamá, a su suegra, mejor dicho, a todas las que encuentren por el camino, se las traiga, que el Señor tiene siempre una bendición y un mensaje especial para cada una de nosotros. Y también recordar el ayuno de alabanza y de adoración que tenemos el pueblo. Sabemos que es un tiempo muy hermoso en el cual nos conectamos tempranito, de verdad que disfrutamos este tiempo también, estas canciones que le entregamos al Señor, allá en nuestras casitas, ¿cierto? De pronto algunos alistándonos para ir a trabajar, de pronto otras ahí pendientes, como siempre todos y todas, porque también hay muchos caballeros que nos están acompañando en este tiempo. Entonces, para que recordemos este tiempo, 6 de la mañana, ayuno de alabanza y adoración el jueves. Porque que seguimos aprendiendo estos mensajes maravillosos que el Señor tiene en su palabra para cada uno de nosotros. Y también tenemos el evento súper especial para parejas. Tenemos este mes, ya finalizamos octubre, se nos acabó el mes, se nos fue ya este mes. Ya nos queda esta de octubre y la celebración de noviembre de parejas. Ya después de diciembre, vacaciones, entonces ya no tenemos sino esta reunión de ahorita el domingo y la que viene finalizando noviembre, que finalizamos ya prácticamente el año de parejas. Entonces, para que no se la pierdan, también inviten a sus amigos, a las personas cercanas. Es un picnic que vamos a hacer súper especial, un evento diferente para que compartamos con nuestra pareja, domingo 30 de octubre a las 8 de la mañana en el Parque Carlos Enrique Iglesias, en la carrera 40, entre calle 42 y 46, es arriba en cabecera, cerca más o menos al Mayeste o más arriba del Mayeste, más o menos como para que se ubique en un parque muy bonito. Y pues la idea es compartir la palabra del Señor, compartir con nuestra pareja y un evento diferente, porque pues cuando hemos ido a un picnic, yo creo que casi no hemos ido. Entonces, para hacer un momento bien bonito de compartir en pareja. Entonces, animados, por favor, agenden de una vez, es un tiempo, es temprano, a las 8 de la mañana, por si tienen otra cosita que hacer, un almuerzo o algo, ahí va a haber el tiempo, pero también es un tiempo especial para poder compartir, ¿vale? Entonces, ya saben, próximo domingo, de mañana en 8, a las 8 de la mañana, en el Parque Carlos Enrique Iglesias. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar con este tipo de adoración. Vamos a decirle al Señor cuánto le amamos, cuánto lo necesitamos, y decirle al Espíritu Santo que siga inundando nuestra vida de su presencia, que inunde nuestro corazón, nuestro ser cada día de Él, que lo necesitamos para que nos guíe, nos oriente y nos ayude en todo el tiempo en nuestros caminos. Te anhelo, te deseo, ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu.
inundarme de ti. Quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Oh, Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Y Él una vez más, el consolador, viene a nuestras vidas para guiarnos hacia nuestro primer amor, para envolvernos en una atmósfera de romance, de amor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Baila con el Señor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Una vez más, tú en mí, ayudándome. 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 Sí, Espíritu, una vez más, tu amor, tú en mí, trayendo amor. Oh, sí, tú en mí, ayudándome.
Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas.
Sigamos con esa actitud de adoración al Señor, reconociendo que el Señor siempre ha sido bueno con nosotros, reconociendo que hemos pasado por muchos momentos difíciles en esta vida y siempre hemos contado con el respaldo de Dios. Sigamos reconociendo que Dios ha sido bueno en todo tiempo con nosotros, ha estado allí en todo momento, en toda circunstancia. Nunca nos ha abandonado, nunca nos ha dejado. Siempre ha sido propicio a nuestras necesidades. Él ha sentido nuestro dolor. Él ha caminado con nosotros desde el primer momento en que tomamos la decisión de dejarlo entrar a nuestras vidas. Su promesa fue que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y Señor, nosotros estamos aquí hoy muy agradecidos contigo. Hoy estamos aquí, Señor, porque reconocemos, como decía el salmista, Señor, vamos a la casa de Dios, porque allí podemos alabar a ese Dios increíble, a ese Dios maravilloso, a ese Dios que nos ha dado su Espíritu, que nos ha sellado con la promesa para el día de la redención. Ese Dios que no nos ha abandonado en ningún momento de nuestra existencia, que aún sin nosotros buscarle, Él siempre ha estado allí esperándonos, porque Él ha aderezado mesas para nosotros, ha preparado un gran banquete para nosotros sus hijos. Dios, te alabamos y te bendecimos, Señor. Padre, pedimos siempre, Señor, la asistencia de tu Santo Espíritu. No queremos hacer nada, Señor, en este ministerio, en esta iglesia y en nuestras vidas, a nuestra manera. Queremos entender, Señor, que para eso quedó el Espíritu Santo de Dios. Para ser nuestro ayudador, nuestro guía, nuestro amigo, nuestro consejero, nuestro consolador. Para hacernos saber las cosas verdaderas y las cosas falsas. Para ayudarnos a distinguir el error de la verdad. Espíritu de Dios, muévete con poder en esta tarde. Desmonta todo lo que no sea tuyo de nuestras vidas. Prepara nuestro corazón para que esta palabra que hoy tú quieres compartir, Señor, sea real en nuestras vidas, porque la palabra tiene poder, pero poder para el que la cree. Gracias. Te alabamos y te bendecimos. Señor, también queremos orar por la parte financiera de tu iglesia, por el empleo, todas esas oportunidades que tú le das a tus hijos, Señor, por medio de las cuales ellos reciben la provisión para su sustento. Pero también de esa misma manera, ellos, Señor, ponen la confianza en ti al honrarte con los diezmos, con las ofrendas, con las primicias. Te pedimos, Señor, que tú multipliques, que le ayudes a ser buenos administradores de los recursos económicos, que para los que tienen empresas, Señor, tú seas sosteniendo en el tiempo, coloque gracias sobre la empresa, abran nuevas oportunidades. Señor, que tú estás dando nuevos empleos a aquel que no lo tiene, bendito Padre Celestial. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, muy buenas tardes. Familias para Dios en la sede del MUSIS, ¿cómo me les ha ido? Teníamos ya varios días que no nos veíamos, ¿no? Pero los noto como bajo de nota. Los veo como desanimados. No me digan que porque voy a predicar yo hoy. Ah, bueno, yo pensé que era porque iba a predicar yo y entonces dije, bueno, de pronto no están tan animados porque viendo el video de la predicación pasada, de la reunión pasada, los vi muy animados. Entonces yo dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Será porque voy a predicar yo que no los veo tan animados? No, por molestar. Dale, ahí también les saludo a los que nos acompañan desde otras ciudades, a los que nos siguen por YouTube, los que quizás de pronto por temas distintos no pueden asistir a esta reunión y se ven la reunión el sábado, el domingo, el lunes, entre semanas. Pues también para ustedes les damos un caluroso saludo. La bendición de Dios los acompañe también a ustedes siempre. Quiero que vayamos al tema de hoy. Por favor, David. Hay poder en la palabra de Dios. A ver, ¿quién cree que hay poder en la palabra de Dios? ¿Quién cree que hay poder en la palabra de Dios? No te oye. ¿Quién cree que hay poder en la palabra de Dios? A ver, ¿por qué hay poder en la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque Él lo cumple, claro, eso es real, sí. ¿Por qué más? A ver, ¿por qué más hay poder en la palabra de Dios? Porque lo dice Dios, sí, eso es cierto. ¿Por qué más?
Bueno, vamos a ver, porque lo veo como corto en la escena, pero vamos a ver qué dice la Biblia para que tengamos un poco más de claridad en el tema de por qué hay tanto poder en la palabra de Dios. Vamos a ir allí al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Quiero ponerlos en contexto un poco de la escritora de los Hebreos que está hablando. Muchos escritores dicen, estudiosos dicen que esta carta no la escribió Pablo, porque uno pensaría que fuera Pablo, pero Pablo no fue, no se ha descubierto realmente quién fue, pero indistintamente de quién la escribió, lo que esta persona transmitió aquí, o Dios le permitió transmitir a esta persona aquí, es muy poderoso. Cuando usted lee en el capítulo 3 y 4, van a notar que el pueblo de Dios, Israel, tenía un problema de incredulidad. Entonces, la incredulidad lleva a que la palabra de Dios no obre en quién, en nosotros. No es que la palabra no tenga poder, la palabra tiene poder. El problema es que si yo no la creo, no va a pasar nada. Y eso le pasó a Israel. Ahorita vamos a leer un versículo cuando ellos oyeron la palabra y no la creyeron. ¿Qué les pasó? No pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Cuántos años tuvo que pasar Israel deambulando en el desierto? 40 años. ¿Realmente ese era el tiempo que iban a pasar? No, porque no creyeron en la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios tiene poder. Hay un poder sobrenatural. No es un libro cualquiera, es un libro que tiene vida. Vamos a ir al libro de Hebreos 4:12 que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetrar hasta la partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué tiene poder la palabra de Dios? Ahí vemos muchas características, ¿no? Veo las dos primeras características, vemos ahí cuál es. Viva y eficaz. Cuando alguien le diga, vea, la palabra de Dios o la Biblia, lo que dice la Biblia no es cierto, ¿qué debería hacer uno? Debería decirle, venga, perdón. La palabra de Dios viene de un Dios vivo. El que la creó fue un Dios vivo. Eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo, haciendo defensa. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. La palabra de Dios tiene propósito y lo vamos a ver ahorita. ¿Qué dijo Martín Lutero? La Biblia es viva, me habla, tiene pies, corre tras de mí, tiene manos, me atrapa. ¿Quién de nosotros, leyendo la Biblia de verdad, de corazón, no ha sentido a veces que Dios estuviera ahí con nosotros al lado sentado? Siente uno como si Dios estuviera allí sentado con uno hablándole cuando uno la lee. En estos días leyendo el Buen Samaritano, me metí tanto en el cuento que recreé la historia y yo decía, Dios, yo puedo ser a veces ese levita o ese sacerdote, porque Dios me llevaba a decir, Mansur, a veces nosotros vemos a la gente en necesidad espiritual y nos pasa como el levita o como el sacerdote. Pasamos de largo, vemos a las personas en su necesidad y no le ayudamos. La palabra de Dios nos confronta, nos anima. La palabra de Dios nos redarguye cuando hemos hecho algo mal. Si no, preguntémosle a David, ¿qué hizo Dios cuando David pecó? Lo redarguyó de su pecado. Entonces, no es una simple colección de libros. El pastor decía la vez pasada, la Biblia es una riqueza, es un tesoro. O sea, si tiene libros, tiene 66 libros. Desde Génesis hasta Apocalipsis tiene 66 libros. Tiene lenguajes literarios, todos los que hay, los lenguajes literarios, incluso uno de los escritores a nivel nacional y periodista, Juan Gosaín, dijo que la riqueza de la Biblia es impresionante, o sea, tiene todos los lenguajes, que es el libro más completo. Pero yo le añadiría lo que le faltó decir a él, que es viva y que es eficaz. Porque si la veo como un libro cualquiera, entonces la Biblia no va a producir nada en mí. Entonces lo que quiere decir que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ella entra con la precisión de un bisturí allá hasta el fondo. Porque ahí dice el versículo, ¿no? Es más cortante que toda espada de dos filos. Luego ahorita para no anticipármele, pero la espada de dos filos que utilizaban los romanos entraba profundamente y hería, era tan letal que era poderosa para ganar la batalla. Si queremos saber entonces cómo estamos realmente, nosotros interiormente, ¿qué debemos hacer? Echarle una mirada a la palabra de Dios, porque ella es viva y es eficaz. La Biblia es como un escáner. Es como cuando a usted lo mandan al médico y que no le han descubierto
ciertas cosas que tiene por allá en lo profundo, ella va a escanear allá lo más recóndito. Y ese es el anhelo de David. Señor, examíname y pruébame. Porque la Biblia tiene esa capacidad. Ningún libro en esta tierra tiene la capacidad que tiene la Biblia de discernir lo que hay dentro de nuestra vida. Para el que no cree, la palabra de Dios, ¿qué hace? Lo confronta con su pecado, le muestra la condición moral y espiritual en la cual se encuentra la persona. Todos llegamos al Señor como resultado de que algún día alguien nos dijo que éramos, ¿qué? Amados por Dios. Pero también, ¿qué nos dijo? Que estábamos en una condición de separación producto del ¿qué? Del pecado. Y de pronto nos dijeron, mire, usted dice que no peca, pero usted miente. Sí. Usted piensa mal de alguien. Ahí eso está escrito en la Biblia. Es como un escáner, ella toma una radiografía interna de nuestro ser interior. Entonces, para el cristiano se convierte en el manual que rige cada aspecto de su vida. La palabra de Dios tiene este poder. Si yo lo creo, si no lo creo, créame que la palabra de Dios no va a producir nada. Tenemos que creer la palabra de Dios, ese poder que hay allí. Porque si vemos lo que le pasó a los israelitas, veamos allí en Hebreos 4, del 2 al 3, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y nosotros leemos la palabra de Dios, pero no va acompañada de fe. La Biblia no va a cumplir el propósito, no porque ella no sea poderosa, claro, porque ella en sí sola es poderosa. Solo que mi incredulidad imposibilita que la obra de Dios se haga en nosotros. Entonces mire cómo lo lleva el Señor a pensar a uno, ¿no? Porque mire que eso le pasó a Israel y fácilmente le puede pasar a uno en cualquier momento de su vida. La incredulidad entonces invalida de cierta manera que la palabra de Dios sobre la persona. No es que la palabra de Dios no tenga poder, sino que la dureza del corazón impide que se produzcan esos cambios. Ella tiene la capacidad de evidenciar lo que hay en nosotros, lo bueno y lo malo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Solo la Biblia, solo la palabra de Dios tiene ese poder. Si creemos en su poder, esta nos ayudará a crecer y a madurar en fe y vivir una vida más fructífera conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Cuando nos exponemos entonces a ella con fe, ¿qué pasa? Vemos que el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros. El Espíritu de Dios empieza a mover toda esa palabra que uno ya ha leído, que ha acumulado. Por eso nosotros les sugerimos, nosotros les recomendamos leer la Biblia, hacer el devocional, dentro de esos tiempos con Dios, tener la lectura bíblica, hacer reflexión, meditar en ella, memorizarla. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda. Yo siempre he creído que la palabra de Dios, pues, es mi modo personal de ver, ¿no? Eso es lo que yo, en mi relación personal con Dios. Pero yo veo la Biblia como que Dios me permite ir a ella y tomar lo que Dios sabe que yo necesito en determinado momento de mi vida. Por ejemplo, digamos que hoy estoy pasando por un momento de crisis. Voy ahí y encuentro la solución de esa crisis emocional, digamos, por ejemplo, estoy triste. Ahí el Señor va y me consuela. Vengan a mí los que estén, ¿qué? Cansados y angustiados, que yo les daré descanso. Vamos y leemos esa palabra y uno dice, oiga, mire, pero el mismo Jesús, que es Dios, me está diciendo que vaya ahí y me entregue mis cargas. Y eso automáticamente se vuelve una verdad, yo lo creo. Echen sobre mí, decía el apóstol Pedro, todas vuestras ansiedades, hablando del Señor, ¿no? Entonces, si uno está ansioso, ¿qué hace? Ay, descarga eso en el Señor, porque la palabra de Dios tiene poder y cambia y transforma vida para aquel que la cree. Veamos entonces los 4 aspectos que les mencionaba allí, ahorita en Hebreos 4:12, 4 aspectos de por qué hay poder en la palabra de Dios. El primero, porque es viva y es eficaz. El mismo pasaje habla por sí solo. No necesitamos explicar nada. La palabra es viva y es eficaz. De Hebreos 4:12a, ¿qué dice la primera parte? Eso, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. 2 características súper importantes. Porque es importante tener claro esto.
Porque cuando nosotros entendemos que la palabra es viva, quiere decir que fue Dios mismo el que la emanó, no fue el hombre. O sea, nosotros, los hombres, esos 40 autores que fueron seleccionados por Dios, de cierta manera, entre diferentes rangos, profesiones, pastores, algún pastor, algún escritor, algún escriba, reyes, profetas, médicos, pescadores, porque Pedro era pescador, ¿cierto? Y ya no conocemos las profesiones de otros, pero todos esos hombres fueron instrumentos en manos de Dios. La palabra es viva, viene emanada directamente de Dios. Entonces, no hay que agregarle nada, porque ella viene del Dios Todopoderoso. Lo que yo estoy predicando aquí no cobra vida porque yo lo esté diciendo. Ya en sí tiene vida por sí sola, porque Dios ya la dio. Y yo como instrumento de Dios estoy trayendo un mensaje que Él me permitió preparar en estos días. Y esa palabra tiene poder para cambiar tus corazones y mi corazón, porque lo bueno de la espada, que vamos a ver ahí, como es de doble filo, va hacia allá, pero también apunta hacia acá. El escritor entonces dice que la palabra de Dios es viva, o sea, que su origen es divino. Cuando el escritor dice esto, quiere decir que esta palabra que llamamos Biblia o biblioteca, conjunto de libros, tienen vida porque viene del Dios Todopoderoso, el Dios eterno. Porque es relevante, porque es trascendente, o sea, trasciende. Desde que se escribió el primer papiro, desde que se escribió la primera palabra, digamos de cierto modo, de la palabra de Dios, no ha dejado de trascender en el tiempo. Es suficiente. Los cánones que se hicieron validaron que eran 66 libros. Estos estudiosos, durante mucho tiempo, recopilaron la información necesaria y, digamos, bajo un proceso de análisis, de escrutinio, de un proceso en el que ellos iban tomando en cuenta unas normas. Ellos fueron estableciendo que eso era lo que la Biblia, eran los libros suficientes, inspirados por el Espíritu de Dios. Es completa, es actual. La Biblia que nosotros manejamos hoy es la misma Biblia que manejaban las primeras comunidades cristianas. De pronto ya no la tenían escrita totalmente, pero es la misma palabra de Dios. Es la misma. Y va a ser la misma palabra que van a tener las generaciones futuras. Porque no es lo que está escrito en el papel, es lo que Dios emanó a través de estos hombres. Un hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis, mostrando diferentes cosas de Dios. A Jesús como el Señor de toda la creación, el personaje principal de la Biblia. ¿De dónde viene el hombre? ¿Quién creó el universo entero? El problema del pecado. Dios, en su amor infinito, buscando la redención del ser humano. Uno lo ve cuando empieza a leer el Antiguo Testamento, se da cuenta cómo Dios está estableciendo ese amor por la humanidad. ¿Ves? Es un libro que tiene vida. Entonces, la palabra de Dios es una herramienta tan poderosa que en manos del Espíritu Santo tiene la capacidad de quebrantarnos. Nadie ya. Eso sí, póngale la firma, como dicen por ahí, póngale la firma, el 100%. Que si usted se expone a la palabra de Dios y pide la dirección del Espíritu Santo, su vida se empieza a transformar. Porque la palabra de Dios no regresa vacía, y lo vamos a ver ahorita. Entonces, si estamos luchando, por ejemplo, con perdonar, hay que pedirle al Señor que nos toque el corazón a través de esa palabra de perdón. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, dijo Jesús. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Le preguntó Pedro al Señor. Hasta 70 veces 7. Si me cuesta, por ejemplo, el lenguaje, si no tengo dominio propio para algunas cosas, algunos hábitos, ¿qué le vamos a pedir al Señor? Que nos ayude con eso. No nos haga un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Si eres una persona, por ejemplo, que vivimos afanado a veces por las cosas de este mundo, o cualquier cosa nos saca del camino, la palabra de Dios dice: no se preocupen por nada, órenle a Dios. Entonces, cuando nosotros ponemos en función eso que dice la Biblia, creamos que ella ejerce ese poder.
Ella ejerce ese poder. Personalmente yo tengo un testimonio, lo voy a contar muy pequeñito. Yo tenía problemas con el alcohol, era adicto, eso no lo van a decir los pastores, ¿no? Ay, no me acordaba que estamos grabando. Esto no lo van a decir los pastores, háganme el favor, no. Yo tenía un problema con el alcohol, pero un día leyendo allí en Efesios 5:18, que dice el Señor, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución y peleas. Yo no logré entender a través del Señor que la borrachera trae muchos problemas y es lo que vemos. ¿Qué ve uno con la borrachera? Problemas, accidentes, muertes, peleas, divorcios, ¿sí? Disensiones y peleas. Más bien, Jesús, llénate del Espíritu Santo. Deja que Él te controle. O quien, por ejemplo, a leer, David, por favor, Santiago 1:20, no le pasa esto. El que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Cuando yo leí esto, yo dije, Señor, perdóname porque yo a veces he vivido enojado. A veces he vivido molesto. Me molestan las cosas, ¿sí? Nos puede molestar. A uno le puede molestar la injusticia, el maltrato. Pero yo no puedo vivir la vida enojado porque en ese estado no voy a agradar al Señor. Cuando uno lee palabras como esta, ¿qué pasa en nuestras vidas? Es como que los ojos se nos abrieran, como que una voz interior nos estuviera diciendo con una campanita allí resonante, ¿cierto? Porque es Dios quien está tocando nuestra vida. Entonces, porque también nos puede decir que en el caso, por ejemplo, cuando estamos pasando por dificultades, que uno quiere tomar la justicia por las manos, Dios le puede decir a uno, donde obra la justicia del hombre, no obra la justicia de Dios. A veces Dios nos ha llamado la atención en ese sentido. No tome las cosas por sus manos. Pídale a Dios que le ayude en esa necesidad si es un problema con alguna persona. Lo que sucede es que a veces nosotros no la oímos. A veces nosotros la oímos, pero no lo obedecemos. Entonces, la obra de Dios no se ve el resultado de creer en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios siempre nos está hablando, ya que ella es viva y permanece para siempre. Eso fue lo que el apóstol Pedro le dijo a la iglesia. David, por favor. Primera de Pedro 1:23, que dice: siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, dice el Señor. Su palabra no pasará. La palabra de Dios permanece. Yo creo que ya hemos escuchado muchas veces, ¿no?, que la Biblia ha tenido muchos detractores. En algún momento de la historia quisieron quemarla totalmente y no pudieron. ¿Cuántos han querido invalidarla en las escuelas? Ya no la permiten llevar a las escuelas. Gloria a Dios, porque ahorita por ahí por internet en estos días me llegó un mensaje de un lugar donde están invitando a los estudiantes cristianos a llevarla de manera personal, porque eso sí no lo pueden prohibir, porque sería anticonstitucional, violaría los derechos de la persona, ¿cierto? Pero la Biblia, pero por más que intenten, no va a poder, porque es la palabra de Dios que ella permanece para siempre. Entonces, esto nos sirve para hacer defensa muchas veces, ¿cierto? Esto de que la palabra de Dios es viva nos sirve a nosotros para hacer defensa. Y aún para que nosotros mismos creamos en la veracidad que ella tiene y que no necesita nada más. Por estar viva, entonces tiene la capacidad de transformar a aquellos que la buscan de corazón. La invitación siempre va a ser: busquemos la palabra de Dios de corazón. La Biblia también dice que es eficaz. Allí dice el versículo: viva y eficaz. Lo que quiere decir es que la palabra de Dios, eso es, y quiere decir es que cumple el propósito por el cual sale de la boca de Dios. ¿Ven? ¿Qué tiene que hacer uno allí? Definitivamente creer que cuando nosotros le estamos hablando a alguien del Señor, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, esa palabra va a cumplir el propósito. Isaías 55, 10 y 11, ¿qué dice el profeta? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Dígale al que está al lado, dígale. La palabra de Dios no volverá vacía.
Dígale, recuérdeselo. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié, para que la envíe, dice el Señor. La palabra de Dios es como el agua. ¿Qué produce el agua en los terrenos? El agua es vida. Nuestro cuerpo está compuesto por la mayoría de sus componentes ¿de qué? De agua. Sin el agua el hombre no puede vivir. Si uno mira el globo, ¿qué es lo que más tiene el globo terráqueo? Agua. El agua es vida. Uno de los elementos que la Biblia utiliza como símbolos para la palabra de Dios es el agua. Porque el agua de Dios produce vida, purifica en el pecador, limpia. Entonces la palabra de Dios cumple el propósito por el cual sale de la boca del Señor. Lo que yo estoy pronunciando aquí, esto no es en vano, porque no sale de mi boca, esto es palabra de Dios. Yo estoy simplemente siendo un instrumento de Dios, llevando un mensaje que Dios me permitió preparar en estos días. Por eso nunca nos cansaremos de animarlos, ¿sí? Escudriñar, a profundizar en el conocimiento de Dios a través de la Biblia. Porque créanme que si nosotros nos exponemos ahí y la leemos, nosotros vamos a ser transformados. Definitivamente la Biblia tiene la capacidad de mostrarnos todo lo malo que pueda haber en nosotros, llevarnos por ese camino correcto, guiarnos a las cosas que Dios quiere. Entonces, animémonos y los animo también en este momento a aquellos que no estén tomando procesos de crecimiento. Miren, el Señor Jesucristo también creció en conocimiento. Es necesario crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, cuando nosotros la estudiamos, cuando nosotros buscamos a alguien que nos la enseñe, que nos oriente, empezamos a entender mejor y poder aplicarla a nuestra vida, porque a veces no podemos negar. ¿Cuánto nos ha pasado que a veces leemos algo y no lo entendemos? Pero la persona que tiene más recorrido, que Dios le ha permitido estar más avanzado, le va a dar la guía a través del Espíritu Santo. Entonces nadie que busque al Señor a través de las líneas de su palabra sigue siendo el mismo. La palabra tiene el poder de transformar los corazones muy duros. No hay nada que la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo no hay nada que esté en contra de ellos. Para el que la busca, entonces, es eficaz. Y para el que no la busca, también, porque no produce nada. Porque la eficacia de la palabra de Dios no depende de nosotros. Ya veíamos que, como viene de Dios, ella tiene esa característica de ser viva y ser eficaz. Y de producir resultados. Porque para eso Dios la dejó, para producir resultados en nuestra vida. Dios, sabemos todos que el Señor no nos quiere que nosotros nos quedemos así como estamos. Hay un propósito principal del Señor, y es que todos y cada uno de nosotros los que estamos aquí, cada día, vayamos creciendo a la imagen del varón perfecto. Que reflejemos el carácter de Jesucristo en nuestra vida. Y para eso, ¿qué se necesita? ¿Qué necesitamos? Leer la palabra de Dios. Si no la leemos, no vamos a poder ver qué cosas hay que cambiar. Dios nos va a mostrar a través de ella la necesidad de estar más unidos a Él. Si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, dijo el Señor, pidan lo que quieran y se les dará. Reflexionando un poco, yo le decía, Señor, yo quiero pedirte de aquí cosas más espirituales, más interiores, más del alma, más cambios de pronto en mi interior, de pronto no tantas cosas materiales, que no es malo pedir, pero créame que el Señor quiere que nosotros nos transformemos. Lo segundo, David, por favor, es que la palabra de Dios es letal. ¿Qué dice el versículo? Es más cortante que ¿qué? Que una espada de 2 filos. Más cortante que una espada de 2 filos. Entonces, eso es lo que hace la palabra de Dios. Tomando en consideración lo que hace aquí, lo que dice aquí el escritor a los hebreos, es que ella va a penetrar. Si usted la lee, la estudia con un corazón dispuesto, ella va a penetrar. ¿Quién de aquí ha presenciado alguna vez, o no, de pronto no presenciar, pero quién de aquí ha visto una cirugía en video? Una cirugía cualquiera, de corazón abierto, por ejemplo. Bueno, de pronto no tenemos esa capacidad para ver esas escenas. Pero resulta y pasa que cuando ese médico cirujano coge ese bisturí,
Él lo va introduciendo lentamente y va entrando hasta allá, hasta ir abriendo el corazón, y va a extirpar lo que no sirva dentro de ese órgano. Y allí, sea cual sea la cirugía que nos hagamos o que hagan, porque bueno, gracias a Dios a mí no me han hecho cirugía, yo no sé ustedes, pero ese bisturí, ese médico tiene esa capacidad a través de ese bisturí de hacer eso. Lo mismo produce la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios? Ella va a penetrar allá, en lo más profundo. Allá donde no penetran los libros de psicología, allá donde no penetran los libros de literatura, allá donde no penetran los libros de crecimiento, de autosuperación personal. Allá va a entrar la palabra de Dios y va a penetrar en lo más profundo. El énfasis del autor, ¿por qué lo toma? Porque los romanos utilizaban una espada que era muy corta y ellos utilizaban la batalla cuerpo a cuerpo para introducir sobre el enemigo la espada. Y esta espada era tan letal que entraba y cortaba y al salir también cortaba. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Ahorita lo tiene, ¿no? Yo estoy dando el mensaje, pero cada vez que yo lanzo una palabra para allá, también viene una para acá. Porque Dios también me está transformando a través del poder de su palabra. Entonces la palabra de Dios llega allí donde nosotros no podemos. Si esa espada en manos de un soldado es tan letal para matar a un oponente, para herirlo, imaginémonos qué capacidad tiene la palabra de Dios en nosotros. ¿Quién de nosotros, cuando se ha acercado a la palabra de Dios, no ha sentido que es como una espada que le penetra? Pero no para hacerle daño, porque también aclaremos esto, la palabra de Dios no nos hace daño. La palabra de Dios entra como esa espada es para mostrarnos a nosotros lo que debemos cambiar, o no simplemente lo que debemos cambiar, porque también nos puede mostrar cosas que nos debemos apropiar. ¿Sí? Porque no siempre va a entrar para hacernos sentir de pronto que estamos fallando, no, también nos puede mostrar para que nos apropiemos. Por ejemplo, en 2 de Corintios 2 de Corintios 10 del 4 al 5, que todos hemos leído esa palabra, bueno, creo que de pronto todos la hemos leído, donde dice el Señor que las armas con las que luchamos nosotros no son qué, no son humanas, son poderosas en Dios, para derribar argumentos. Mire para qué sirve la palabra de Dios. Para derribar argumentos. Sirve también para defendernos del ataque del enemigo. Efesios 6, versículo 17, que dice: la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. En el contexto de este pasaje, está hablando Pablo de la armadura de Dios. Uno de los elementos de esta armadura es la espada. ¿Para qué sirve la espada? Para atacar, para defendernos. ¿Quiénes recuerdan cómo fue la manera en que Jesús se defendió en el desierto cuando Satanás lo tentó? A través de la palabra. ¿Sí ven? Mire que ahí está tomando sentido. La palabra de Dios sirve. Por eso es que el soldado nunca puede tener la espada guardada. Nosotros somos guerreros. Desde el primer momento en que recibimos al Señor nos convertimos en enemigos del diablo, de este sistema, de nuestra carne. Y entonces hay que andar con la espada desenfundada siempre. Porque si nosotros andamos con esa espada desenfundada, créame que nosotros vamos a poder defendernos como lo hizo Jesús, con sabiduría. Entre más conozcamos de la palabra de Dios, más vamos a ver cómo opera ese poder en nosotros para librar las batallas que tengamos que librar. Entonces, la palabra de Dios, como les decía al principio, es como un bisturí. Penetra allí hasta lo más profundo de nosotros y nos permite evidenciar lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto. Nos lleva a nosotros a darnos cuenta si estamos viviendo de la forma que Dios le agrada, si estamos encaminados. Por eso es tan importante leer la Biblia, porque cuando nosotros empezamos a leer bajo la dirección del Espíritu Santo, Dios nos va a mostrar cosas que de pronto nosotros no estamos haciendo acorde a lo que Dios quiere. O nos va a animar a seguir. ¿Cómo? Seguir adelante. Si yo estoy haciendo las cosas bien, Dios me va a animar a seguir adelante. Lo tercero, el pasaje dice: y penetra y divide el alma
del Espíritu. Es eficaz, es viva, es letal porque es un arma de dos, es más letal que un arma de dos filos. ¿Y qué hace? Penetra y divide el alma del espíritu. Como seres humanos nosotros fuimos creados en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué pasó con el espíritu cuando pecó el hombre? Murió, quedó desconectado automáticamente de Dios, o sea, perdió toda relación con Dios, toda conexión espiritual. El hombre quedó viviendo por el alma. ¿Por qué vemos nosotros lo que vemos en la sociedad? Por el pecado. ¿Por qué nos comportábamos como nos comportábamos antes? Porque vivíamos por lo que hay en donde, en nuestra mente, en nuestras emociones. Y lo que estaba en nuestra mente terminaba dirigiendo lo que sentíamos, y por eso nosotros íbamos y cometíamos errores. ¿Sí? Errores como cuáles. De pronto estaba triste, entonces me voy a quitar esa tristeza con cualquier cosa que me haga daño. Por ejemplo, por eso vemos la drogadicción, el alcoholismo, por eso vemos las dependencias emocionales, relaciones que son tóxicas, que se hacen daño, pero porque hay una dependencia emocional. Entonces, ¿qué hace la palabra para el creyente? Porque ya esto es para nosotros, porque si la persona no ha nacido de nuevo, la palabra de Dios no va a poder llegar hasta allí, a penetrar en lo profundo de ese corazón y decirle a la persona: mire, como decimos nosotros en el curso de crecimiento, no viva por emociones, viva por la fe en Dios y su palabra. ¿Recuerdan el trencito? Esa es una enseñanza que nosotros damos, porque normalmente nosotros, cuando somos cristianos iniciando el proceso, vivimos mucho por lo que sentimos, por lo que todavía nos dicta nuestro corazón. Y nos cuesta entender que Dios tiene cosas más grandes para nosotros. Cuando la palabra de Dios hace esa distinción, penetra ahí en lo profundo, entonces ¿qué pasa? Nosotros empezamos a vivir por el Espíritu. Entonces es el Espíritu el que comienza a gobernar el alma, no el alma el Espíritu. Mientras el alma esté bajo el gobierno, nosotros no vamos a poder agradar a Dios, porque el alma, ¿qué hay? Pensamientos. ¿Y cómo están los pensamientos? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo de todos los pensamientos? ¿De dónde salen los homicidios? ¿De dónde salen las fornicaciones, los adulterios? De adentro de nosotros. Entonces, cuando crecemos, cuando la palabra hace esa distinción, nosotros empezamos a entender que toca vivir, nos corresponde vivir, o sea, es un imperativo, no podemos dejarnos llevar por por nuestra alma. Entonces, normalmente nosotros vivimos los seres humanos más por lo que sentimos y por lo que pensamos. Entonces, por eso a veces vemos que nosotros, como creyentes, somos fluctuantes. A veces estamos muy animados, ¿cierto? Súper animados, y a veces estamos súper desinflados. Porque ahí estamos fluctuando. Pero cuando se madura, cuando se crece, cuando la palabra de Dios nos hace tener esa distinción, nosotros ya empezamos a entender que no podemos vivir por emociones. Porque aún dice la palabra de Dios: el que duda es como una onda, como el agua del mar, que viene y va. Y eso nos lleva muchas veces a la incredulidad. Entonces, qué bonito que la palabra de Dios hace eso, ¿no? Que entra hasta allá y a dividir, para que ya nosotros no vivamos por lo que sentimos, sino por lo que Dios dice. Porque en el Espíritu, ¿qué hay? Intuición, comunión. Hay conciencia de pecado, de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es correcto e incorrecto. He ahí la importancia entonces de exponernos continuamente a lo que Dios dice en su palabra. Si lo obedecemos, seremos transformados por ella. El apóstol Juan decía algo muy importante en cuanto al tema de la parte espiritual. Dios es espíritu, y los que quieren adorar a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad. Por favor, David. Entonces, si Dios es espíritu, y el pasaje nos estaba diciendo ahorita que la palabra de Dios hace eso, penetra en lo profundo y divide el alma del espíritu. ¿Sí ven la importancia de lo que la palabra está diciendo? Porque nosotros no podemos adorar a Dios si estamos en la parte del alma. Porque el alma fue creada, o la parte psicológica fue creada para relacionarse ¿con quién? Con las personas. Porque ahí es donde están los pensamientos, las emociones, y los comportamientos, la voluntad, la conducta. Entonces,
El propósito de dividir el alma del espíritu es precisamente para eso, para que nosotros podamos vivir dirigidos por el espíritu y de esa manera podamos agradar a Dios. Si vivimos dirigidos por el alma, vivimos de acuerdo a nuestro propio entendimiento humano y a nuestros sentidos, los cuales son ¿de dónde? De esta tierra, son terrenales. Y si vivimos entonces por ello, entonces nosotros vamos a vivir sometidos siempre a lo que nosotros creemos y lo que dice esta sociedad, aún lo que dice el enemigo. Como cuarto punto, entonces, David, por favor. Como cuarto punto, dice que la palabra tiene poder, ¿por qué? Porque discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué bonito saber esto, porque cuando uno entiende esto, uno dice, no, yo no me puedo confiar. Yo no puedo creer lo que piensa en mi mente, ni puedo creer lo que hay en mi corazón. Yo tengo que estar siempre depurando lo que hay en mi corazón y en mi vida, porque la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. El discernimiento es la habilidad de poder decidir entre la verdad y el error, lo bueno y lo malo. Ese es el discernimiento. En otras palabras, podemos discernir cuando tengamos la mente llena de la Biblia. Nosotros tenemos discernimiento cuando estamos pensando como dice la palabra de Dios. Si no estamos pensando como dice la palabra de Dios, no podemos tener discernimiento. Porque ¿cómo vamos a hacer para distinguir entre lo bueno y lo malo, entre el error y la verdad? Si nosotros venimos fracturados por el pecado, si el alma todavía tiene cosas por allá del pasado, ideas que fueron por allá acumuladas. Discernir entonces es juzgar, es examinar diligentemente. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios con su poder? Penetra en nosotros, en los rincones más recónditos, o sea, en lo más profundo, allá donde nadie puede acercarse, y llega hasta allá para cumplir ese poder. Un ejemplo que me vino a la mente mientras preparaba el tema fue cuando David, con buenas intenciones, le quiso construir el templo a Dios. ¿Era malo? No, David tenía una excelente motivación y lo quería hacer. Pero Dios le dijo, no, Señor, usted no lo va a hacer porque sus manos están manchadas de sangre. Mire Dios cómo es de sabio, ¿sí? Mire el Señor cómo, y esto me enseñaba a mí una vez que lo leí, no podemos vivir de buenas intenciones. Es importante que siempre le preguntemos a Dios todo lo que hacemos. Yo últimamente he cogido eso de preguntarle al Señor cuando voy a discipular a alguien, cuando voy a aconsejar a una persona, cuando voy a tomar una decisión, cuando voy a cualquier cosa que yo quiera hacer en la vida, debo preguntarle al Señor, porque nosotros no conocemos nuestro interior. La palabra, pues, es la que analiza y evalúa y juzga nuestras vidas y comportamientos, y las analiza en un nivel que nuestras propias facultades humanas le es imposible. Dios es el primer interesado en nuestras intenciones y le preocupan lo que hay dentro de nosotros. Veamos lo que dijo David allí en el Salmo 139, 2 y 23. David entendió que Dios era el único que podía leer o que sabe, porque yo leyendo el pasaje yo decía, pero bueno, David, ¿por qué le decía que escudriñara su corazón como dice aquí? Conoce mis pensamientos. ¿Será que Dios no conoce los pensamientos de David? ¿Será que Dios no conoce nuestros pensamientos? ¿Será que Dios no sabe si hay perversidad en nuestros caminos? ¿Será que Dios no conoce nuestro corazón, lo que hay en nuestro interior? Dios lo sabe. Dios sabe lo que hay dentro de nosotros. Pero ¿qué estaba diciéndole David? Es una oración, pidiéndole a David que como él lo sabe y lo conoce todo, que no hay lugar donde uno se pueda meter, que aún si nosotros estamos en el cuarto y estamos haciendo algo que es indebido, sabemos que Dios lo está viendo. Si nos vamos de pronto por allá bien lejos para que Dios no nos vea, como decía el salmista, ¿dónde me iré que tú no me veas, Señor? Si me meto debajo de las piedras, ahí estás tú. Allá en las alturas, al oriente, al occidente, al norte, al sur, a las profundidades del mar. Dios lo sabe y lo conoce todo, porque uno de sus atributos es que es la omnisciencia, la omnipresencia. Dios lo sabe y lo conoce todo y Dios está en todo lugar. Entonces, cuando vayamos a la Biblia, pidámosle al Señor con la misma actitud de humildad que David, que nos muestre realmente qué hay en nuestro corazón. ¿Cuáles son las reales intenciones del por qué hacemos las cosas? Solo Dios a través de la palabra
tiene la capacidad de reconocer y de hacernos saber, más bien, si nosotros estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios, como les decía, como dijo el profeta Jeremías en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón del hombre. Esto es importante saberlo porque cuando nosotros sabemos esta realidad, esta verdad de que nuestro corazón no produce nada bueno, ahí es donde vamos a tener una actitud de humildad y estar constantemente ante el Señor, yendo ante Dios, a través de su palabra, buscándola, pidiéndole al Señor que nos revele, quitándonos esa idea que de pronto adquirimos del colegio. El hombre es bueno y la sociedad lo corrompe, nos dijeron algún día, ¿no? El hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. Y uno le pregunta, bueno, ¿y quién enseña a los niños a pegar? ¿Por qué pegan dentro del vientre cuando son gemelos? Está la naturaleza de pecado allí. El hombre, su corazón está dañado, está corrompido. Y uno no se da cuenta de eso. ¿Cuántas personas se han levantado en familias que ustedes ven que a veces uno dice, oiga, pero ¿por qué esta persona, siendo de una familia tan bonita, tan presentable, cayó en ese acto de corrupción? ¿O por qué le pegó a esa chica? Porque el corazón del ser humano está dañado. El corazón del ser humano es perverso. ¿Y quién lo conoce? Solo Dios. ¿Sí? ¿Hay poder en la palabra de Dios? Diga, hay poder en la palabra de Dios. Dígale al que está al lado, hay poder en la palabra de Dios. Y recuerden esos 4 puntos: viva y eficaz. Porque es letal. ¿Por qué? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? No, ese es letal. A ver, ¿cuál fue el tercer punto? ¿Por qué más? Porque, ¿qué pasa? Penetra y divide el alma del ¿qué? Del espíritu, para que ya no vivamos tanto nosotros por las emociones y los sentimientos. ¿Y por qué más la palabra tiene poder? Porque discierne, tiene la capacidad de examinar allí, de ir a lo profundo de nuestro interior y mostrarnos realmente cuáles son las intenciones, cuáles son nuestros pensamientos. Nadie en su propia naturaleza humana va a poder saber realmente qué hay. Nosotros a veces nos quedamos admirados cómo actuamos en la vida a veces, cómo reaccionamos ante distintas circunstancias, porque nosotros tenemos un corazón que es engañoso. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por esta palabra. Vamos a decirle, Señor, gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, porque creaste, Señor, tu palabra, utilizaste a estos 40, Señor, autores de diferentes, Señor, pensamientos, de diferentes edades, en diferentes contextos, Señor, en diferentes tiempos. Nos dejaste la riqueza más maravillosa. Pídale, allí donde está, pídale, Señor, yo quiero tener esa hambre y esa sed de justicia por leer tu palabra. Pero quiero leerla con un corazón humilde, siempre con la disposición de saber que ella tiene el poder para transformar mi vida, que ella no regresa vacía, que cuando cuando sale de tu boca, cuando yo la leo, cuando tú la pronuncias, cuando yo me expongo a ella, tú me estás hablando a mí personalmente, porque lo dice la misma expresión, la palabra de Dios. O sea, eres tú dirigiéndote personalmente a mi vida cada momento en que yo la escucho. Ayúdame a entender que la palabra tiene viva y es eficaz. Que es viva porque viene de un Dios vivo, un Dios eterno, que no cambia. Esa palabra tiene el poder para redarguirme, para transformarme, para enseñarme, para guiarme. Es eficaz porque ella cumple los propósitos por el cual sale de tu boca. Dígale, Señor, yo anhelo que esa palabra, como decía hoy, pueda penetrar en mi interior y me toque allí en el alma y en el espíritu y me permita, Señor, vivir de aquí en adelante dirigido por el espíritu y no por el alma. Que pueda no vivir por emociones,
ni por sentimientos, ni por lo que yo pienso y creo, sino por lo que dice tu palabra. Esa es la verdadera fe. La verdadera fe es la que se fundamenta, Señor, en lo que tú dices. Te pido, Señor, también en esta noche, te pedimos, amado Dios, que tú utilices tu palabra como un escáner, para que cuando yo llegue a ella, Señor, ella pueda discernir mis pensamientos, las intenciones de mi corazón. Que yo pueda disponerme, Señor, para que ella pueda decirme lo que yo necesito saber. No lo que necesito saber, sino lo que ella dice realmente de mí. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo para ti, mi hijo amado, perdonado? ¿Quién soy? Una persona que se le ha dado libertad de pecado. ¿Quién somos? Somos libres. Somos justificados. Somos transformados. Tu palabra dice, Señor, que tú que empezaste la buena obra en nosotros, la irás cumpliendo cada día, Señor, día a día. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Muchas gracias, Señor, por las familias aquí reunidas. Gracias por estos niños que son también la alegría de este ministerio, Señor. Gracias por cada una de estas personas que están aquí reunidas. Gracias, Señor, por los tiempos de alabanza, Señor, porque eres tú allí moviéndote con poder a través de tu Santo Espíritu. Gracias porque tú cada vez nos vas a ir enseñando nuevas cosas, Señor. Te damos gracias, Señor, también por este mes en que se celebra esta campaña, Señor, sobre la Biblia. Ayúdanos también a llevarla, Señor, a llevársela a otro, a enseñársela a otro, a que en la casa podamos generar esos espacios de lectura todos los días, Señor. Si no lo estamos haciendo, que lo podamos hacer, que tú nos ayudes a crear este hábito tan maravilloso, amado Dios. Muchas gracias, Señor. Seguimos, Señor, en este tiempo de adoración, rindiéndole un honor, Señor, un tributo a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Esperanza, luz en tinieblas, es verdad, es para el débil su fortaleza, escudo al que confía en ti, escudo al que confía en ti. Todo lo que hay desvanecerá, el cielo y la tierra pasarán. Tú no cambiarás, permanecerás siempre. Cristo, palabra fiel de Dios, el ancla de mi ser, lo que has dicho cumplirás, mayor que mi necesidad. Es verdad, es para el débil su fortaleza, escudo al que confía en ti, escudo al que confía en ti. Todo lo que hay desvanecerá, el cielo y la tierra pasarán, tú no cambiarás, permanecerás siempre. Cristo, palabra fiel de Dios, el ancla de mi ser.
Así es, Señor, eso es real lo que decía esta canción, Señor. Tu palabra nunca falla. Tu palabra nunca deja de ser la misma, Señor. Gracias por ella, Señor. Gracias porque por medio de ella, Señor, estamos siendo cada día mejores personas. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, nuestros hogares, nuestras vidas están siendo cambiadas y transformadas. Te bendecimos, Señor, te alabamos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias por este mes que ya van 22 días, Señor. Gracias por el sustento de todos estos 10 meses, Señor. Colocamos el resto de año que falta en tus manos. Que tú nos ayudes a planificar este año nuevo, Señor, de tu mano. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, feliz noche, Dios les bendiga. Feliz descanso de este fin de semana. Esta noche se queda y mañana domingo. Para ustedes también aquí, los del canal de YouTube, un feliz fin de semana y que la palabra de Dios siga obrando en sus vidas.